Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este sermón dominical. Seguramente ya llevaron el orden de culto y ya leyeron el texto que se encuentra ahí, el Mateo capítulo 15. Pues vamos a leer del versículo 21 al versículo 28. El título de este sermón es Una fe gigante para enfrentar gigantes. Dice la palabra de Dios allá en Mateo. eh, Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra. Permítenos, Señor, escucharla, pero también, Señor, aprenderla y poderla, Señor, aplicar a nuestras vidas. Por mi parte, Señor, te pido que limpies mi boca, que me perdones, que pueda yo, Señor, transmitir tu palabra fielmente, tal y como tú quieres que mis hermanos la entiendan. Señor, en tus manos nos ponemos, rogamos tu dirección, Señor, y yo de tu unción, Padre Santo. En el nombre de Jesús te rogamos esto, Padre, y te damos honra y gloria solamente a ti, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, acabamos de leer acerca de la fe de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, sin embargo, mostraba mucha fe, más aún de los que andaban con Jesús en esos momentos. Podemos estar involucrados muchas veces en los asuntos del templo, haciendo lo que nos gusta hacer dentro de los miembros de la familia de la Iglesia de Dios, pero tal vez no estamos bien fortalecidos, estamos haciendo solamente lo que queremos, lo que nos gusta. Tengamos mucho cuidado porque la palabra de Dios también nos dice allá en Hebreos capítulo 4 versículo 1 y 2, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. También ahí en Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Muchas veces, hermanos, aun cuando estamos dentro del templo de la iglesia, a veces viene ese gigante que ya hemos platicado, el gigante de la duda, el gigante de la incredulidad, el gigante del temor, y a veces nos hace tambalear, nos hace pensar muchas cosas. Muchas veces hemos dicho y he escuchado por parte de mis hermanos que creemos en Dios, y eso es muy cierto. Mucha gente cree en Dios, pero muchos no le creen a Dios. Pero no, algunos cristianos no dan evidencias de creer en sus promesas, de estar cimentados en la fe que solo Él nos puede dar a través del conocimiento de su palabra, de confiar en el poderoso gigante que está detrás de nosotros. Josué y Caleb, como ya lo habíamos visto, pusieron su confianza en Dios y creyeron en la promesa de que Él les daría la tierra que les había prometido.
Muchas veces nos ataca esa desconfianza, como a esos acompañantes de Josué y Caleb que fueron a la tierra prometida y vieron más grande los gigantes, más grande los problemas que al Dios de su salvación. Después de haber vivido grandes experiencias en su vida, ellos aún no tenían su confianza en el Señor. Y muchas veces esto pasa dentro de la familia del Señor, que muchas veces es tan grande nuestra necesidad, es tan grande nuestro problema, que nos cimentamos ahí y no vemos al Dios Todopoderoso que está detrás de nosotros, como diría Jeremías, como poderoso gigante. Muchos de aquellos hombres, como los espías, pusieron su confianza en otras cosas y no la pusieron en Dios. No creyeron en la confianza de que Él les daría esa tierra. Muchas veces nos ataca esa desconfianza, la incredulidad, la duda, como le sucedió también a los discípulos después de que Jesús hubo resucitado. Después de que Él resucitó, también no le creyeron a las mujeres que lo habían visto. Necesitamos creer en Dios, confiar en Él, que Él nos sostendrá y nos fortalecerá en todo momento. Allá en Marcos capítulo 16, versículo 14, nos habla de aquel acontecimiento, donde dice que finalmente el Señor Jesús se les apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y les dijo, y les reclamó esa incredulidad y ese corazón duro porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. También ahí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. A veces necesitamos que el Señor nos ayude con nuestra incredulidad, porque decimos que creemos en el Señor, que sabemos que Él puede hacerlo, pero a veces lo que vemos delante de nosotros nos hace desconfiar, nos hace dudar. Tenemos que creerle al Señor como lo hizo esta mujer cananea. Nos narra la palabra de Dios que Jesús se va de Genezaret, que está en la costa del mar de Galilea, a Tiro y a Sidón, que respectivamente están a unos 37 y a unos 75 kilómetros al norte de Galilea, Tiro y Sidón, en las costas más o menos por allá del mar Mediterráneo. Esta es una larga caminata y no se nos dice por qué va a esos lugares el Señor Jesús. Es lo más al norte que Jesús viajaría, y la única vez en este evangelio que sale del territorio judío y samaritano, excepto para escapar de Herodes cuando era pequeño, allá en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13 al 23. En este evangelio de Mateo, esta es una de las 3 ocasiones en que Jesús sana a gentiles. Lo vemos allá en Mateo 8, capítulo 8, versículo 5 al 13, y también en el capítulo 28, versículos 28 y 34, y también ahorita en este versículo. No es muy claro si Jesús efectivamente entró allá en Tiro y en Sidón, o simplemente se quedó ahí a las orillas de esa área gentil. Marcos dice que entró en una casa, esto lo narra Marcos 7:24, pero no se dice especialmente dónde. Mateo no nos dice por qué Jesús va a esos lugares. Ya antes la multitud había frustrado su búsqueda de unos momentos a solas, porque tal vez algunos lleguen a pensar eso, pero no parece lógico que busque renovación espiritual en un lugar pagano. Tal vez Dios lo llevó ahí solamente para que nosotros podamos disfrutar la historia de esta extraordinaria mujer cananea llena de fe. Dice la palabra de Dios que aquella mujer cananea clamaba diciendo, Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí. Aquí la palabra clamar viene del griego ekrasan, que significa gritar. Y después dice, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio o malvadamente poseída por un demonio. La mujer se dirige al Señor Jesús como Señor y como Hijo de David. Palabras que un judío solamente usaría para el Mesías. Y esta mujer no era judía. Y por ello nos sorprende escuchar tales palabras en los labios de una mujer cananea. Solamente en una ocasión anterior Jesús había escuchado tales palabras y estas están en el capítulo 13, versículo 33 y fueron por parte de sus discípulos. Las palabras de esta mujer contrastan con las de los fariseos y escribas que apenas hace un momento en los versículos anteriores de este capítulo 15 criticaban a Jesús por permitir a sus discípulos que comieran sin realizar el apropiado ritual de la purificación. Esa crítica tenía la intención de exponer la debilidad de Jesús como maestro y de arruinar también su reputación. En contraste, esta mujer solamente tiene palabras de reverencia y de fe. La claridad de la visión de la mujer cananea contrasta con la falta de visión de aquellos discípulos. Al igual que la mujer samaritana, la cananea es sin duda una extraña, es extranjera y mujer. Las palabras de la mujer que dice, Señor, ten misericordia de mí, vienen del griego elison mi curious, que podría significar Señor, ten misericordia. Tal vez esta mujer ya había oído, ya había escuchado de las maravillas, de los prodigios que Jesús había hecho. La fama de Jesús pronto corría por todas partes y tal vez esta mujer ya conocía de oídas a Jesús. Es por eso que pide misericordia para ella, pero también para su hija. Es curioso ver aquí cómo ella dice, ten misericordia de mí. Quiero pensar que cuando ella dice esto, se sentía culpable de la situación por la cual estaba pasando su hija. Muchas veces hacemos cosas o se hacen cosas que no se deben de hacer. Nos metemos en rituales que no debemos de hacer. Y quiero pensar que esta mujer algo había hecho mal y por lo cual su hija había sido poseída por ese demonio y ella se sentía culpable de tal situación. Es por eso, queridos hermanos, estimados oyentes, que debemos de tener mucho cuidado en las cosas que hacemos, en las cosas que realizamos. Tener cuidado en esos juegos que a veces llegamos a jugar o se llegan a jugar. Tener cuidado con ese juego de la ouija o de cosas que se llegan a hacer como el que te echen las cartas y todas estas cosas que no le agradan al Señor, porque pueden abrir puertas para que haya una posesión. Y quiero pensar que esta mujer tal vez se sentía culpable por la situación de su hija, porque ella dice, ten misericordia de mí. Y después dice, y también para mi hija o para su hija. La mujer estaba pidiendo misericordia del Señor Jesús. Pero es muy importante que veamos aquí ese contraste que hay. Contraste que los discípulos aún no se habían dado cuenta. Esta mujer estaba llamando Señor, que realmente es el Señor Jesucristo. Jesús le responde a la mujer, o más bien, en un inicio, no le responde. Su silencio inicial para con la mujer es sorprendente. Después de esto,
Los discípulos, ofendidos por los gritos de la mujer, le piden a Jesús que la despida. Al igual que antes le habían pedido que despidiera a la multitud allá en Mateo 14:15. La mujer se ha dirigido a él, al Señor Jesús, como Señor. Pero los discípulos fallan para hacer lo mismo cuando le dicen a Jesús que la despida, como creyendo ser ellos los señores, dándole una orden a Jesús. No es claro si ellos simplemente se querían deshacer de ella o que se les diera lo que querían para que pudiera dejarlos en paz, esta mujer. Probablemente cualquiera de las dos cosas les haría felices, mientras dejara de molestarlos al parecer de ellos. A pesar de que Jesús no la despide, le contesta a sus discípulos, no a la mujer, porque muchas veces pensamos que le contestó a la mujer. No, cuando ellos le dicen, despídela, él les contesta, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no puede permitir que se le distraiga, pues tiene a toda una nación que salvar. Qué decepcionante. Nosotros queremos que sane a la hija de esa mujer. Es lo que pedían los apóstoles. Sin embargo, lo peor todavía está por llegar. Ella, en una actitud de humildad, de sencillez, ella se arrodilla ante él, ante Jesús, y le dice y le ruega, Señor, nuevamente, socórreme. Seguramente ahora Jesús cederá, pero no. Y qué difícil es esto para nosotros como cristianos. Jesús le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Seguramente que estas palabras no salieron de la boca de Jesús, pensaríamos nosotros. Por favor, Dios, que esto no sea así. Pero Jesús dijo esas palabras y ya no se las puede devolver. Estas palabras salieron de la boca de Jesús. Suena como las palabras contaminantes de las que Jesús apenas había hablado hace unos momentos con los fariseos que estaban reclamando. También es una ayuda a recordar que Jesús frecuentemente trata de aminorar la velocidad de la revelación. Esto comenzó desde el inicio de su ministerio, cuando su madre le pidió proveer vino para un desafortunado anfitrión. Jesús en aquella ocasión le respondió a su madre, aún no ha venido mi hora. Juan 2:4. Aunque después se ablandó y salvó el día, Jesús titubeó, ya que no fuera a ser prematuro más bien la revelación que él hiciera. Peligraba más bien su misión de salvar al mundo. Después también sana a otras personas a quienes les dice que no le cuenten a nadie. Así estaba tratando de conservar su paso, de hacer lo correcto. Aunque tenía compasión de la multitud, también tenía una misión que iba más allá de aquella multitud. Si permite que esta mujer lo presione y lo apure demasiado rápido, el pueblo de Israel era su prioridad. Lo relegaría a este pueblo como alguien que ama a los gentiles, cosa que no era bien vista por los judíos. Así que la mujer cananea le ruega a Jesús que cruce esa frontera que amenaza con descubrirlo. Después de la resurrección, Jesús abre las puertas a los gentiles y da la gran comisión allá en Mateo 28 del 18 al 20. Hasta ese entonces él debe de dar a los israelitas todas las oportunidades. Pero esta mujer cananea está rompiendo su corazón en ese momento. En la encarnación, Jesús tomó sobre sí mismo las tensiones humanas con las que todos luchamos. Ahora debe de escoger entre hacer un bien mientras le da la espalda al otro. Ese es el problema del ser humano. No podemos tenerlo todo. Pero la mujer nota que las palabras que Jesús usa
no son para los perros comunes o corrientes, sino que se refiere a las mascotas, los perrillos, los domésticos, que el griego serían cunarios. Las mascotas no son algo fuera, sino interno. No solamente pertenecen a la familia, como el ganado, sino que son parte de la familia, a diferencia del ganado. Así, aún subordinados a estos miembros de la familia. Las mascotas disfrutan de privilegios que se les niegan a los otros animales. Aunque no tienen un lugar en la mesa, las mascotas disfrutan de la intimidad a los pies de la familia. Al comer, difícilmente la familia puede resistir el placer de tirarle un bocado de comida a la mascota. Esta mujer le hace notar esto a Jesús. Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 27. Casi podemos ver el brillo en sus ojos cuando, cuando siente el poder de su comentario. Aunque reconocemos el señorío de Jesús y su humilde posición ante él, ella reclama sus justos, aunque modestos privilegios. Ella no solamente cree que Jesús puede sanar a su hija, ella cree que sanará a su hija, y ella está en lo cierto, porque ella está creyendo ahí en aquella fe que Dios mismo le ha dotado. He aquí esa fe gigante. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos hemos sentido insignificantes? Pero gracias a Dios que nos ha dado esa oportunidad de acercarnos a Él, que Él haya puesto su mirada en nosotros, que haya tenido compasión de nosotros, aun cuando nosotros no éramos parte de la familia de Dios. Aunque la promesa había sido dada desde el Génesis a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí todavía no existía un pueblo escogido. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de nosotros y de su mismo pueblo. A pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial y el Señor Jesús viene de ahí mismo, Él tenía que cuidar todas las cosas a que se hicieran bien. Jesús le responde de una forma exuberante a esta mujer. Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Después de replicar hábilmente a los líderes religiosos hostiles y de regañar a sus discípulos que no entienden, Jesús entra en esta mujer y encuentra en esta mujer una fe tremendamente grande, una fe gigante, una mujer llena de fe y con gran gozo. Se le deleita al permitirle honrarlo. Un contraste verdaderamente notable con los hombres de la alta jerarquía que tras vez fallan en hacerlo. Y fue sana su hija desde aquella hora, versículo 28b. Aleluya. Y ahora nosotros estamos casi tan contentos con Él por haber puesto su mirada también en nosotros. Que sin merecerlo, Él nos salvó, Él nos limpió y nos presentó a Dios el Padre como justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él que es imputada a nosotros. La promesa total de este incidente se revela solamente después de la resurrección. Sin embargo, el diminutivo perrillos es un paso en una dirección de la cual Jesús nunca podrá regresar. Los gentiles ya no están fuera, ya no están en la calle, ahora están en la casa. Y nosotros somos parte
de esos gentiles que ya estamos en la casa del Señor. Y en un rato más, cuando Él nos lleve a su presencia y cuando vengan las bodas del Cordero, estaremos a la mesa del Señor. Que el Señor nos ayude a tener una fe gigante como la de esta mujer, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra procedencia, a pesar de lo que los demás piensen. Él puso su mirada en ti y te dio la salvación. Y si aún no la has recibido, es el momento de que rindas tu vida al Señor y de declares que Jesucristo es tu Señor y Salvador, y que creas lo que Él hizo en la cruz del Calvario al morir por tus pecados y los míos. Haz una oración y pídele perdón al Señor y agradécele por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto, querido hermano, estimado oyente.